Felicitaciones, Pedro, qué inteligente eres. Bueno, Pedro, ¿a dónde sacaste tanta sabiduría? Pero no fue esto que pasó. Cuando Cristo hizo esta pregunta a sus discípulos, Él no tenía duda alguna de su identidad. Jesús no hizo esta pregunta porque tuviera necesidad de reafirmación personal. Fue una pregunta retórica. Lo que Él quería con esto era desafiar a los discípulos a su curiosidad, a búsqueda de su propia respuesta, a buscar la verdad por sí mismos. Usted sabe que es común nos acomodarnos con la respuesta basada en la visión y en la perspectiva de otros, ¿verdad? ¿Cuántas amistades dejamos en algún momento de hacer y disfrutar porque alguien nos dijo algo? No, este tipo es muy orgulloso, es muy argel. Usted no conoce, nunca habló con el tipo, pero basa su comportamiento, su decisión, tu respuesta en la opinión de otros. Y así estaban los discípulos, no tenían una respuesta personal. Señor, lo que los otros dicen yo sé. ¿Cuántas comidas buenas dejamos de comer con miedo de probar algo nuevo? ¿Probar esto? No, no me gusta. ¿Pero ya comiste alguna vez? No, nunca. ¿No? ¿Cómo puedes decir que no le gusta? Es muy cómodo para nosotros basar nuestra respuesta en la opinión de otros. Y Jesús no quería que sus discípulos tuvieran una respuesta basada en la opinión de otros. Por eso hizo la pregunta directa a ellos. Y la pregunta de Jesús es aún relevante a nosotros. Y sepa de una cosa. En algún momento de tu vida, usted tendrá un encuentro con Jesús y Él te hará esta pregunta. La misma pregunta. Melina, ¿quién es Cristo para vos? Marcos, ¿quién es Jesucristo para vos? En algún momento usted se encontrará con Él y tendrá que responder esta pregunta. Y mira, no resulta usted decir, bueno, en la visión de Pastor Laercio, basado en Freud, no resulta. Porque Nietzsche no resulta. Cuando usted se encuentra con Jesucristo, usted tiene que dar una respuesta personal. ¿Quién Él es para vos? Él hará esta pregunta otra vez. Y sepa que contestar esta pregunta con base en una experiencia personal define muchas cosas. Define tu relación con tu esposa, define tu visión de las mujeres, tu visión del mundo, tu visión de niños, tu visión de la muerte, tu visión de la plata, tu visión del futuro e incluso la visión de tu destino. Tu respuesta define todo. Lo que crees definirá lo que eres, cómo actúas, cómo vives. Y la Biblia cuenta que Jesús, cuando hizo esta pregunta, estaba andando con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipos. ¿Por qué es importante esta información que pone acá Mateo en este texto? Parece algo así suelto, ¿no? Estaba caminando por la región de Cesarea. Te cuento. Esta región, esta zona de Cesarea, era una zona de muchas religiones. A la verdad, solo en esta Cesarea de Filipo, que era un lugar chiquitito, los historiadores afirman que había por lo menos 14 templos dedicados a Baal. Había también una cueva cerca de allí que las personas que vivían allá creían que era la cueva a donde nació el dios Pan, el dios de la naturaleza, y lo adoraban allá. Y además de esto, también había un templo que Herodes había construido para adoración de César. Así que había una multiplicidad de religiones en este lugar. Y por esto es tan significativo que Jesús haga esta pregunta. Y ahora usted entiende el panorama. Los discípulos están en una zona politeísta, con miles de creencias, de templos, de dioses. Y Jesús se titulaba todo el tiempo como Hijo de Dios. Y ahora Jesús, en este contexto histórico, aprovecha el momento y el ambiente y mira a los discípulos y dice, mira, en este montón de dioses que hay acá, ¿quién usted piensa que yo soy? ¿Soy uno más entre tantos?
¿Soy el mayor de entre ellos? ¿Soy un igual a ellos? ¿Quién ustedes piensan que soy yo? Jesús hoy escucha las respuestas y Pedro da su respuesta final. Y en la respuesta de Pedro yo descubro tres cosas muy importantes. Mire otra vez la respuesta de Pedro en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera cosa que aprendo de esta revelación de Pedro es: la revelación de Jesús no es producto de una investigación histórica, bibliográfica, biográfica, arqueológica. No. Usted puede analizar a Jesús por el punto de vista histórico, y eso está registrado en la historia. Él nació, se sabe a dónde nació, sabe quién fueron sus padres, tiene toda una genealogía, sabe a dónde se murió, y la gente visita hasta hoy un Jesús histórico. Pero Jesús histórico no cambia vidas. Jesús histórico amplía tu conocimiento histórico solamente. La arqueología ayuda a las personas a identificar, a ubicar los eventos, pero tampoco cambia a nadie. La revelación de Jesús no es resultado de una investigación. Todas las ciencias pueden servir para corroborar en la búsqueda de la verdad, pero no pueden describir quién realmente Él es. Y ahí surge mucha tontería de gente que analiza solamente la historia. Ustedes conocen a Adrián Jesús Romero, un cantante famoso. Su hijo ahora recién escribe un tema en la internet que ha descubierto que Jesús era ateo. ¿De dónde saca esas ideas? Ni un psiquiatra descubre. Pero la gente habla un montón de cosas. Y piensa que con eso lanza una explosión de verdad cuando habla un montón de tontería. Son personas que analizan simplemente la historia. Cuando usted habla de Jesús, usted no puede dejar de pensar en lo siguiente. Jesús mismo dijo esto en Juan 16, 13 y 14. Él dice: el Espíritu Santo es quien glorifica a Jesucristo. Así que si uno quiere tener conocimiento de Jesús en un espectro profundo y espiritual, tiene que hacer esto de modo espiritual. Si usted analiza a Jesús simplemente en aspecto científico, tendrá una respuesta científica, pero espiritualmente solamente el Espíritu Santo. La segunda verdad que yo aprendo con la respuesta de Pedro es que Jesús ha de ser revelado de modo universal, tiene que ser conocido como Dios, solo que esta revelación de Jesucristo pasa por individuos, pasa por personas. Eso significa que usted necesita tener una experiencia personal con Él. Cuando usted analiza la Biblia y muchos textos bíblicos, yo voy a citar uno que es muy conocido, Salmo capítulo 23. Mire que allá dice así: Jehová es mi pastor. Él no dijo Jehová es pastor de Abraham, Jehová es pastor de Isaac, de Jacob. Allá David tiene la seguridad y la experiencia personal al punto de poder afirmar: Jehová, ¿quién es? Es mi pastor. ¿Quién es Dios para vos? ¿Qué experiencia tenés con Él? ¿Quién es Jesucristo para vos? La revelación de Jesús pasa por individuos. Debemos tener nuestro propio encuentro con Él, nuestra propia experiencia, para que cuando alguien le pregunte quién es Jesucristo, usted tenga su respuesta personal, apropiada, concreta, correcta. No importa lo que las otras personas hablan al respecto de Él. Lo importante es que usted sepa clarito lo que Él significa para vos. La tercera cosa que aprendo con la respuesta de Pedro y con la consecuente respuesta de Jesús es que la descubierta de Jesús
es algo espiritual. Jesús es espiritual. Fue carnal, fue humano, pero era aún así Dios y espiritual. La Biblia dice que las cosas espirituales solo se comprenden de qué modo, espiritualmente. Así que uno que quiere conocer a Jesús en su esencia tiene que ser una búsqueda espiritual. Y entonces usted va a tener una experiencia de alma con Jesús, un encuentro único. Y en este encuentro que usted tiene con Cristo, llega un punto que usted o rechaza completamente o niega quién es Él, o usted se prostra delante de Él y lo acepta como Dios. No hay una tercera opción. La sociedad ha tornado a Jesús en muchas cosas. La sociedad ha enseñado que Jesús fue amante de María Magdalena, por ejemplo. La sociedad ha incluso, y usted va a encontrar un montón de sitios web que dicen esto, Jesús era gay, era un homosexual que solamente andaba con hombres. Usted va a encontrar gente que dice que Jesús era simplemente un reaccionario político. Pero encontrará otros bien intencionados que va a decir Jesús era un gran líder, un tremendo maestro. Y hay algunos buenos escritores que incluso producieron libros basando en la vida de Jesús. Jesús, el mayor psicólogo que ya existió. Jesús, el mayor líder que el mundo ya tuvo. Todos estos son personas que están mirando para Él de una manera científica, biográfica, pero no de modo espiritual. Y no van a alcanzar conocerlo como realmente es. Yo busqué en la internet, en un ranking de los grandes líderes de la humanidad, los más famosos hombres de la humanidad, a dónde se ubicaba Jesús. Hay muchas controversias, pero lo más curioso para mí es que Jesús no aparece en ninguno de estos sitios como el primer lugar. Lo mejor puntaje que encontré para Jesús fue en el New York Times. Este conocido y famoso diario americano hizo una encuesta, una investigación que se llamó Panteón, y elaboró un ranking de toda producción cultural existente desde los 4000 años, con la finalidad de comprender los límites de la fama y de la popularidad. Y de acuerdo con esta investigación, New York Times clasificó los grandes líderes de la humanidad, los más importantes, en el siguiente orden. El primero de ellos, Aristóteles. El segundo de ellos, Platón. El tercer, Jesucristo. El cuarto, Sócrates. El quinto, Alexandre Magno, el grande. Pero en ninguna de las listas Jesús aparece en primer lugar. ¿Y por qué no? Simple. Son personas que ponen una mirada en Jesús simplemente como un hombre más en la historia. Y un hombre que no tuvo mucho éxito. Al final de cuentas, vivió en un ministerio solamente de 3 años y cómo se terminó su vida. Bueno, mire la historia de los grandes hombres actuales. Luis Inácio Lula da Silva tuvo un ministerio ahí de 8 años. Empezó pobre y salió millonario. Analice cualquier país, en cualquier lugar del mundo que te vayas, y vas a ver que muchos hombres tuvieron más éxito que Jesús. Porque pocos son los que terminaron en muerte. Y si usted analiza a Jesús por un punto de vista humanista, Jesús no pasó de un buen hombre, pero que se murió pobrecito. Yo encontré un libro, se llama El Incomparable Jesucristo. Y este escritor añadió en un capítulo el contenido de una carta de un autor anónimo titulada La vida solitaria. Me permite leer algunos párrafos de esta carta.
Dice así, se refiriendo a Jesús, obviamente. Él nació en una villa oscura, hijo de una campesina. Creció en otra villa, donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Por 3 años fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca asumió cualquier posición de importancia, nunca tuvo una familia, nunca compró una casa, él no cursó una facultad, nunca visitó una gran ciudad. De paso, él nunca ha viajado más que 160 kilómetros desde que nació. 160 kilómetros, el lugar más lejos de su vida. Él nunca hizo nada que pudiera ser identificado como grande. No se sentó en un trono, no andó en caballos blancos, y solamente a los 33 años la opinión pública se levantó en contra de él, sus amigos lo abandonaron, él fue entregue a sus enemigos y soportó la vergüenza de un juzgamiento injusto. Fue colgado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus ejecutores disputaban su ropa, que era la única propiedad que él tenía en esta tierra. Después de muerto, fue colocado en un túmulo prestado por piedad de un amigo. 19 siglos se pasaron y hoy él sigue como un personaje central de la raza humana, líder de todo avance de la humanidad. Todos los ejércitos que ya marcharon, todos los navíos que ya navegaron, todos los parlamentos que ya se reunieron, todos los reyes que ya reinaron colocados juntos, no tuvieron sobre la vida de los hombres de este planeta el impacto que tuvo esta única vida solitaria. ¿Quién es este hombre? Jesús. El rey de los paradojos, que vino a enseñar a la humanidad cómo vivir como hijo de Dios en un mundo destrozado por el pecado. No sé si ustedes ya escucharon hablar de C.S. Lewis, un escritor británico que vivió en el siglo XIX. Su obra maestra se llama Cristianismo puro y simple. Este hombre era un agnóstico, pero se convirtió ya mayor. Y escribió muchos libros, pero esta es su obra prima. Y en una parte de este libro, él hace una afirmación muy interesante. Él dice así: un hombre que fuera solamente un hombre y afirmase ser o que Jesús afirmaba ser, o sería de verdad el Hijo de Dios, o sería un loco. Días atrás yo me reí mucho mirando un video en YouTube que mi hijo me envió. Había un vago caminando en una avenida importante de Brasil, estaba sobre un puente y alguien se quedó preocupado que este tipo iba a saltar del puente, y llegó la policía. La policía llegó, abordó a este tipo y le preguntó: ¿qué haces por acá? No, yo estoy esperando acá un amigo. ¿Y quiénes estás esperando? La reina Elizabeth. Marcamos un encuentro acá. Y de inmediato la policía ya empezó a reír. Sí, pero ¿quién sos vos? Yo soy el descendiente directo de Don Pedro I. No, no es posible. De inmediato ya llamaron la ambulancia del hospital psiquiátrico. Porque un tipo que habla que tiene un encuentro con la reina Elizabeth sobre un puente en San Paulo, ¿eso puede ser o qué? Es loco. Así que si es muy Lewis hace esta afirmación: si Jesús habla y afirma estas cosas, o realmente es el Hijo de Dios o es un loco. Porque cualquier ser humano en la misma circunstancia que hace esta afirmación, o es el diablo en persona, o tiene la mente tan lúcida como un huevo duro. Huevo cocinado. Pero si es Lewis dice así: pero usted tiene que hacer su elección. O este hombre Galileo era realmente quien él decía que era, el Hijo de Dios,
o es peor que un loco. Usted puede querer silenciarlo por ser un loco. Usted puede escupir en él. Usted puede hasta matarlo. O usted puede prostrarse delante de él y llamarlo como dijo Tomé, mi Señor y mi Dios. Pero nadie venga con la paternal condescendencia de decir que no pasaba de solamente un maestro humano. Jesucristo nos dejó esta opción para que nosotros pudiéramos pensar de él solamente como maestro. Él no es solamente esto, él es mucho más que esto. Así que cuando Jesucristo cruzar por tu camino, usted tiene la opción de decir, realmente fue un gran hombre. Admiro sus charlas, sus discursos, me encanta su punto de vista. O usted puede simplemente reconocerlo como Dios y adorarlo. ¿Quién es Jesucristo para vos? ¿Qué tenés a decir acerca de él? Me gustaría de ver ahora la visión de una otra persona. Vimos acá la visión de Pedro. Vamos al libro de Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 5, vamos a ver cuál era la visión del profeta Juan acerca de Jesús. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos e intentar entender o que hay por detrás de estas afirmaciones del profeta San Juan. Apocalipsis 5, versículo 1 adelante, dice así: a la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que clamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podría abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes, de los ancianos, vi de pie un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron perante el cordero. Cada uno tenía una arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaba un canto nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con su sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo, nación, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era de miles de millares, 10.000 veces 10.000, y decían a grande voz: el cordero que fue muerto es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y todos los que estaban en el cielo y en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar: al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes dijeron: amén. Y los 24 ancianos se prostraron y adoraron. Queridos, ¿entendieron todo este texto? Si entendieron, hablemos amén y vamos a almorzar. Amén. No mientan. Mentira es pecado. Al leer ese texto, que es la visión de Juan acerca de Jesús, yo quiero entender algunas cosas con ustedes, compartir algo acá. Quiero intentar ser breve, pero no podemos salir sin comprender esto. La primera cosa que tengo que entender es: en este contexto hay una gran multitud delante de alguien que está sentado en el trono. Y no hay duda de que quien está sentado en el trono, ¿quién es? Dios.
Y en la mano de Dios hay un rollo escrito por adentro y por afuera. Y está sellado con ¿cuántos sellos? 7 sellos. Y este documento tiene una importancia muy grande. De eso depende el destino de esta multitud que está alrededor del trono. La multitud está expectante en ver, Señor, ¿quién puede abrir este testamento? Y llegan a una conclusión: no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, que pueda hacer esto. Y entonces, cuando se hace esta declaración, Juan, que hace parte de esta multitud, ¿qué hace? Empieza a llorar. Le batió una desesperación, le llenó de angustia, porque en su visión, en su mirada, si la solución para el problema de la humanidad estaba en este rollo y nadie puede abrir, ¿cuál era el destino de todos? Estaban todos perdidos. Y cuando estaba en esta situación aparentemente perdidos, entonces alguien, versículo 5, dice: no, Juan, no llores. Hay uno que puede, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Este puede abrir. ¿Por qué? Porque él ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. En el tiempo antiguo, los sellos eran colocados sobre un documento por una autoridad, un juez, un emperador. Muchos emperadores tenían un sello en su anillo. Y este anillo era mergullado en una cera. Sumergido en una cera líquida. Y cuando se sale de la parte caliente, ¿qué hace la cera? Se seca. Y antes de secar, él sellaba, ¿no? Así que, para que este documento pudiera ser original, no podría nadie romper los sellos. Solo una persona de igual autoridad a este soberano podría desatar los sellos. Y en la visión de Juan, ¿quién podría hacer esto? Nadie podía hacerlo. Solo había uno, el cordero que fue muerto. Solamente él. La pregunta es: ¿qué estaba en este rollo? ¿Qué documento era este? ¿Por qué esto traía tanta angustia a Juan y a esta gran multitud? Déjame explicar un poquitito de esto. Quizá usted esté preguntando: ¿qué esto tiene a ver conmigo en pleno siglo XXI? Queridos, para entender un poco mejor esto, y quizá después usted pueda hacer como tarea de casa, usted tendría que entender algo del Antiguo Testamento para comprender esto acá. La base para la comprensión de este documento está en Levítico 25, que cuenta la historia del año del jubileo. ¿Ya escucharon hablar de esto? ¿Sí? ¿Qué era el año del jubileo? En el antiguo Israel, entienda esto, que es importante entender esto. Cuando salieron del Egipto, Dios prometió llevarlos para una tierra buena y darles posesión de esta tierra, ¿verdad? Esta tierra se llamaba Israel, la grande nación de Israel. Pero esta tierra linda, buena, que emanaba leche y miel, no era de ellos. La propiedad de la tierra era de Dios. Ellos eran solamente mayordomos de esta tierra. Y ustedes se recuerdan que cuando tomaron posesión de esta tierra, Moisés, Josué, les dividió de acuerdo con el tamaño de sus familias la propiedad, ¿no? Dios fue justo, no dio un terrenito para todos. Dios dio de acuerdo con el tamaño de la familia. Pero las familias sabían que esta propiedad que habían recibido no era de ellas. ¿De quién era? De Dios. Tenían derecho de uso, derecho de pose, mientras vivieran, pero no era de ellos. Y cuando el papá se moría, eso se pasaba automáticamente ¿para quién? A los hijos, era hereditario. Pero usted sabe cómo es la vida. En alguna situación dramática de la vida, algún propietario hizo un mal negocio o se quedó enfermo, contrayó una deuda grande
y no tenía plata para pagar esta deuda, y la única cosa que tenía de valor, ¿qué era? La tierra. Entonces la solución sería en estos casos, ¿qué hacer? Vender la tierra, pero la tierra no era de él. Entonces este propietario, al vender la tierra, no estaba vendiendo la propiedad, estaba vendiendo a otra persona el derecho de uso. Pero Dios no quería que hubiera pobres, miserables en el pueblo de Israel, y no había. Y para impedir el acúmulo de riquezas por un grupo y la pobreza extrema por otro, Dios hizo un mecanismo de solución. Bueno, si usted tiene que vender la pose de su tierra, esta pose que Laércio te compra de vos, se queda con él en el máximo por 50 años. Al final de 50 años, tenga usted pagado su deuda o no, Laércio tiene que devolver para vos. Y así, Laércio nunca sería demasiado rico y usted jamás sería demasiado pobre. Tus hijos no se quedarían sin herencia por un error de sus padres. ¿Me entienden? Pero podía llegar a casos extremos, que la persona ya no tenía ni la tierra más. ¿Y qué otra cosa podría vender? Vendía sus hijos como esclavos. Y este hombre que compraba sus hijos trabajarían como esclavos ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo correspondiese su deuda? Si su deuda es muy grande, sus hijos podrían trabajar toda la vida. Y podría llegar al cúmulo de venderse a sí mismo como esclavo para pagar su deuda. Y en el momento que usted vendía esta propiedad, se llamaba un grupo de testigos, un juez, y se firmaba un documento de que a partir de hoy, tus hijos que usted ama, que usted ha criado, están siendo vendidos como esclavos a este señor para pagar tu deuda. ¿Usted ya ha pensado el dolor de una madre y de un padre tener que vender sus hijos como esclavos por tiempo indeterminado? Pero Dios tenía una solución. A la verdad que había tres soluciones. Usted firmaba delante del juez y de los testigos este documento. Y este documento era sellado con 7 sellos. El juez, el testigo, el sello tuyo. Entonces este era un documento legal. Nadie podría abrir. Solo podría abrir otra vez caso alguien o usted mismo pagara la cuenta. Ahora, imagínate, si usted vendió hasta los hijos por falta de plata, ¿cuándo tendría plata para comprar sus hijos otra vez? Nunca más. Entonces había un periodo, un tiempo en que el juez contabilizaba el tiempo, y si alcanzó 49 años de trabajo, de uso de la tierra, en el año 50, automáticamente este juez abría el testamento y anulaba el negocio. La tierra volvía a ser tuya y tus hijos volvían a su casa. Este año de jubileo era llamado año de la liberación, año de la libertación. Era un año de fiesta. En este año incluso no se plantaba, no se cosechaba. Y Dios hizo una promesa en Levítico 25. En este año ustedes no van a cosechar nada. Señor, y las frutas que producieren, estas serán para los pobres. ¿Y qué vamos a comer en este año que no trabajamos? Este año yo haré la tierra producir 3 veces más para que usted pueda comer y todos los pobres de la tierra tengan comida. Oh, qué Dios tremendo y maravilloso. ¿Qué sería el mundo si siguiéramos el plan de Dios original? Qué tremendo. Ahora que usted entendió qué es el jubileo, yo puedo volver a Apocalipsis. Y vamos a suponer, por ejemplo, que el año de jubileo fue año 2000. Ahora estamos en el año 2015. Entonces, el año 2010 usted tuvo que vender su tierra. No, perdón. Este año usted tiene que vender su tierra. Pero el año jubileo fue 2010.
El próximo año de jubileo va a ser 2060. Entonces, su tierra solo puede ser vendida por el precio correspondiente a las cosechas que un hombre puede hacer por 35 años. ¿No? Claro. Porque 2060 cumple 50 años y usted tiene que devolver sí o sí. Y si usted vendiera su tierra en 2059, esta persona podría disfrutar de la tierra solamente un año, porque el año siguiente automáticamente volvería para vos. Ahora vamos a volver a Apocalipsis y vamos a entender, y tranquilos, nosotros vamos a cerrar antes de que usted se desmaye de hambre. No voy a obligarte a leer todos los textos bíblicos, pero es importante entender algunas cosas. Este tema era muy importante. El pueblo estaba en una tierra linda y buena que emanaba leche y miel, pero el pueblo sabía que esta tierra no era de él. El pueblo de Israel tenía conciencia clara de que eran peregrinos, forasteros. Y en Miqueas capítulo 2, versículo 10, Dios dijo a ellos: levántate, vamos de acá, porque este no es vuestro lugar de descanso. Allá no era el lugar de descanso. Queridos, corremos el riesgo de que la vida se torne tan cómoda que nosotros perdemos el interés del cielo. Acá no es nuestro lugar de descanso. Aunque usted viva en un departamento muy lindo, en un condominio muy seguro, no pierda de vista que esto no es tuyo y que acá no es tu lugar de descanso. Entonces, vamos a entender otra cosa ahora en un aspecto espiritual. Nosotros somos hijos de Dios. El mayordomo de esta tierra era Adán. A él Dios dio la obligación de velar de esta tierra, de cuidar de ella, de nombrar los animales, de mantener esta tierra. El mayordomo de esta tierra, ¿quién era? Adán y Eva. Pero por su equivocación y por su pecado, ellos entregaron el derecho de gobernar esta tierra a la serpiente. Y a partir de su pecado, ¿quién pasó a dominar la tierra? Satanás. Y esto no es novedad ninguna. Juan 14:30, Juan 12:31, Juan 16:11, Jesús afirmó esto. El príncipe de este mundo está entre nosotros y yo no tengo nada a ver con él. El príncipe de este mundo ya está juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y obviamente, queridos, que cuando Adán y Eva por su pecado entregaron la posesión de esta tierra en la mano del diablo, los descendientes de Adán se tornaron esclavos. ¿De quién? De Satanás y del pecado. Y Satanás tiene un testamento firmado por Adán, de que él había voluntariamente desobedecido la orden de Dios y entregado esta tierra al diablo. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Judas, ¿Judas? Tiene un capítulo solo, ¿no? Allá habla que Jesús, Miguel, vino para buscar el cuerpo de Moisés que estaba muerto. Y cuando Jesús vino a buscar el cuerpo de Moisés, Satanás peleó con Jesús, hablando: usted no puede llevarlo, él me pertenece a mí. Y Jesús no dijo que estaba equivocado. Jesús no dijo esto. Todos los seres que nacieron en pecado después de Adán están viviendo en la propiedad que es gobernada ¿por quién? Por el diablo. ¿Usted entiende por qué vivimos en un mundo tan complicado, tan difícil? Sufrimos, decepcionamos, frustramos. Estamos en un territorio que no es nuestro. No es Dios quien gobierna esto acá.
Esta es propiedad del diablo. Él hace acá muchas veces lo que quiere porque es su propiedad. Pero al comprender esto, esta gran multitud y Juan están delante del trono de Dios y dice: Señor, ¿pero hasta cuándo? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Quién podrá tomar otra vez este derecho de propiedad? Y miran uno para el lado del otro y no encuentran a nadie. Y entonces están llenos de desesperación. Señor, entonces, si no hay nadie para sacar este documento de las manos del diablo, todos nosotros estamos perdidos. No hay esperanza. Y Juan llora. Y la multitud llora. Y entonces alguien llama la atención de Juan. Juan, cálmate. Hay uno. Es la raíz de la tribu de Judá. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede abrir, porque Él pagó el precio. Y acá te cuento, ¿cómo podía uno retomar sus hijos o su tierra? Había tres maneras. La primera manera sería usted juntar plata, ir hasta su, acreedor, pagar lo que usted le debía, descuenta el tiempo que él ya utilizó la tierra, paga la diferencia y retoma su propiedad otra vez. Esa es la manera más simple. Había una segunda manera: esperar ¿cuánto tiempo? 50 años o menos, si hubiera en el medio del proceso, y volvería para vos. Pero muchos iban a morir antes de completar 50 años, no verían sus hijos libres, no verían su propiedad de vuelta. Y entonces la gente no quería esperar 50 años, de demasiado tiempo. Había una tercera solución, que la Biblia llama de remidor. Alguien que hace el rescate. Redentor. Remisión. Redentor, ¿no? De remir. Esta palabra misma, de redimir. La palabra bíblica es remir, redimir, redentor, remisor. Todos son sinónimos. ¿Quién era el redentor? En general era un pariente cercano que tenía mucha plata. Y entonces imagina la situación. Yo soy pariente de Melina y voy a visitarle y encuentro a ella en una desgracia total, ¿no? Melina, ¿qué pasa con vos? Usted vivía bien, ahora te veo acá como una campesina, toda sucia, tus pies rajados, rojo de tierra. ¿Qué pasó? Ah, mi marido se enfermó, gastamos mucha plata y al final se murió y yo no tenía plata para pagar. Así que vendí mis hijos, vendí mi tierra. Hace años estoy trabajando para juntar plata, pero no logro conseguir la plata. Y aquel tipo compró mi tierra. Y yo soy el primo rico de ella, soy el pariente rico. Entonces yo le dije: no, Melina, imagínate, no podés vivir así. Deja que yo voy a arreglar la situación. Yo tengo cómo, porque yo tengo cómo pagar. Yo tengo cómo pagar el precio. Y yo llego para este tipo y digo: mira, ¿cuánto tiempo? Bueno, saqué por 50, ya utilicé 10, falta 40. ¿Cuánto cuesta 40 años de uso de la tierra? Cuesta X. Acá está. Te doy la plata y ¿qué hace él? Me devuelve los hijos de la tierra. Y ahora Melina vuelve a ser dueña otra vez de sus hijos, de su tierra. Tres maneras: o pagar la deuda, o esperar 50 años, o buscar un redentor, un remisor. Cuando alguien en Apocalipsis grita: nadie tiene plata suficiente para pagar esta deuda, Juan llora. Y alguien dijo: no, pero hay uno, el Cordero de Dios, que pagó con su sangre. Él puede retomar esto, Él puede redimir. Y entonces aparece la figura maravillosa de Jesús. Y usted se da cuenta que cuando aparece la figura de Jesús, la gran multitud para de llorar y empieza a alabar. Digno es el Cordero que fue muerto. Digno es el Cordero. Esta es la alabanza del cielo, porque reconoce en Jesús el único que puede rescatar el pueblo de sus pecados. Mire, esto era profético.
En Mateo capítulo 1, cuando el ángel aparece a María, dice para ella: María, usted va a tener un hijo y su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque él remirá su pueblo de sus pecados. La palabra salvación en la Biblia no es algo vago así. La palabra salvación en algunas versiones no está vino para salvar, vino para redimir, rescatar, pagar el precio. Jesús paga el precio. Queridos, qué cosa espectacular. A mí me encanta imaginar esto. Y saben, solamente Jesús podría abrir el libro. Y la Biblia dice que porque Él fue muerto y con su sangre compró de vuelta a aquellos que pertenecían a Dios. Esta tierra Él rescató con su sangre. Y porque Él rescató con su sangre, hay una cosa que solamente Él puede hacer. La Biblia dice en Salmo 37, 29, Salmo 37, verso 9, dice así: porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor, ¿qué pasa? Heredarán la tierra. Ah, qué promesa maravillosa. Hay un pariente rico que puede pagar el precio y que va a rescatar la tierra. Queridos, la Biblia dice que había 7 ojos, 7 cuernos, cuernos, ¿no? Cuernos. ¿Qué significan los 7 ojos, los 7 sellos, los 7 cuernos? Usted sabe que la palabra 7 en profecía significa perfección, más que eso, plenitud. Así que cuando habla que este cordero, ¿y quién es el cordero? Jesús, tenía 7 ojos. La Biblia está afirmando que Jesús es capaz de ver todas las cosas, de saber todas las cosas. La Biblia está enfatizando su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, y está poniendo a Jesús en el nivel de un Dios. Él puede todo, Él ve todo, Él es capaz de todo. Por eso la Biblia dice que Él tenía, ¿cuántos? 7 ojos. Pero la Biblia dice que Él también tenía 7 cuernos. Si usted hablar en Brasil que un tipo tiene cuerno, usted vale pegar cuerno. Y se dice que tiene 7 cuernos, él pega a vos y pega a la señora también. En la Biblia tener cuerno no tiene este sentido negativo. Cuerno en la Biblia significa poder, autoridad. Así que Jesús es mostrado como el Cordero que ve todo, que conoce todo y que puede todo y que tiene toda autoridad. Mateo 28, cuando Jesús da la gran comisión a los discípulos, Él dice: toda autoridad me fue dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Jesús es el todo de todos. Jesús es autoridad. Este poderoso Señor que puede todas las cosas, toma este librito, toma este rol en sus manos y declara confiante: yo puedo abrir el libro. Soy digno de abrir este libro, porque con mi sangre he pagado el precio de los esclavos del pecado. Jesús se dio por nosotros. Queridos, no compare Jesús con Madre Teresa de Calcuta. No compare Jesús con Gandhi. No compare Jesús con Mariscal Solano López. No compare Jesús con ningún ser humano conocido, famoso, porque Él es mucho más do que líder. Él es más que profeta. Él es más que un milagro. Él es más que un rey. Él es más que un cordero. Él es más que todo esto. Apocalipsis 2:8 dice: Él es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Él es redentor. Él redime con su sangre. Él compra de vuelta el derecho de vida de todos aquellos que el pecado ha robado, la esperanza, el futuro, la salud y el destino. Cuando Jesús agarra este librito, nadie consigue pararse. Cuando Él toma este libro, todos se arrodillan y adoran, porque entienden
que por medio de Él tendrán un final feliz. Por eso se prostran los ángeles, se prostran los ancianos y todos empiezan a cantar: digno es el Cordero que fue muerto, digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Solo hay un hombre en la tierra que pueda recibir todo esto, y este nombre es Jesús. Eles param, y la gran multitud, incontables personas, millones de personas salvas, redimidas por la sangre de Jesús, que fueron compradas otra vez por su sangre, empiezan a alabarlo. Amigos, yo quiero cerrar mirando desde el Apocalipsis. Satanás no tiene la pose de tu vida. Satanás no tiene la pose de sus hijos. Usted fue rescatado, redimido por Jesucristo. Él rescata a todo el mundo. Él mira la gran multitud que se arrodilla y juntos alaban a Dios clamando: digno es el Cordero. ¿Y sabes? La intensidad de la adoración es siempre proporcional al sentido de gratitud. Los que más fueron perdonados son los más agradecidos. Y si alguien no es grato, es porque nunca se dio cuenta del precio que Dios pagó en su lugar. De acuerdo con Apocalipsis, en este día todos reconocen que no son dignos. La única voz que sale de los labios del pueblo de Dios es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Y así, queridos, yo puedo cerrar el mensaje de mi mensaje en esta mañana, y quiero enfatizar algunas cosas para vos. Jesucristo es más que profeta. Él es Dios. Él tiene toda autoridad. Él tiene toda la divinidad. Él mismo dijo: quien ve a mí, ve al Padre. Colosenses dice: porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la divinidad. Él es el resplendor de la gloria de Dios. Él es Dios con nosotros. Jesús fue Dios andando entre los hombres, mostrando la forma de vivir como un hombre. Y usted solo tiene dos opciones: o reconoce como Salvador, o le llaman el loco. Pero si usted reconoce a Jesús como Salvador, tenga humildad de prostrarse delante de Él. Él es alfa, es omega, es principio, es fin. Nunca tuvo un comienzo. Él siempre fue. Es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El eterno. Él es la resurrección y la vida. La muerte no subsiste en su presencia. Una sola palabra de Él y la muerte se termina. Él es el único que puede afirmar: yo soy lo que soy. Él es justo y justifica a todos. La Biblia dice que es fiel. Es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Es la luz del mundo, el deseado de todas las gentes. En Él nos movemos, existimos. Él es todo en todos. La piedra de esquina, el Cristo, el Cordero de Dios, el maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, Príncipe de la paz. Es el camino, pero es también la puerta, la roca. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Es Rey de los reyes, Señor de los señores, Rosa de Sarón, lirio de los valles, pan de la vida. Cuando Él te pregunta quién yo soy, ¿cuál será tu respuesta? Él ha comprado mi vida. Él resgató a mi persona con su sangre.
mis hijos y mi familia tienen futuro y esperanza por causa de Él. Y es todo. En 2007, yo bauticé el mayor traficante de Brasil, de la zona del interior. En el día de su bautismo, su familia se acercó a mí y me dijo: pastor, estás haciendo una gran tontería. Él ya se bautizó un montón de veces. Él se hace de santo en la cárcel para salir y después vuelve a hacer lo mismo. Y yo le dije a la familia: bueno, tengo que creer en el poder de Dios de transformar vidas. Y yo hice un tracto con él: a partir de hoy usted va a andar 24 horas conmigo. Yo voy a dar estudio bíblico, usted está conmigo. Yo voy a predicar, usted va a sentar a mi lado. Y así fue por 2 años. Era mi sombra. La gente no conseguía encontrarme sin ver este hombre a mi lado, un hombre mayor. Pero este Cordero de Dios que rescató del pecado, rescató a este hombre también. Él aprendió a dar estudios bíblicos. Y en los 10 años que trabajamos juntos, él ha llevado 3,000 personas a Jesús. 2013, él me escribió y dijo: pastor, descubrí que estoy con cáncer en el hígado. Los muchos años usando drogas está cobrando su precio. Yo quiero irme a Paraguay y encontrarme contigo para trabajar una vez más, porque creo que será la última. Yo le envié un pasaje y él vino. Cuando le busqué del aeropuerto, casi no lo conocí. Flaco, amarillo, viejo. Hicimos un evangelismo en Encarnación. Y él me acompañó todo el tiempo, como siempre, en el pasado. Bautizamos 120 personas en esta campaña. Y él se fue. En enero me escribió otra vez y dijo: pastor, yo creo que no tengo mucho tiempo. Me gustaría verlo otra vez. Yo fui a São Paulo. Visité en su casa. Estaba realmente muy mal. Y la gente, queriendo ser muy simpática con él, decía: no, Décio, tranquilo, Dios va a le curar. Usted pronto va a estar perfecto otra vez. Y yo me callaba. Al final, cuando la gente salió de la sala, yo me senté a su lado y le dije: Décio, vine para despedirme de vos. Usted no va a ser curado. Usted va a descansar. Este es nuestro último encuentro, mi última visita. Será nuestro último abrazo. Usted va a descansar. Pero, Décio, antes de irme, yo quiero escuchar de tu boca quién es Jesús para vos. ¿Quién es? Estábamos solamente los dos. Él me abrazó y dijo: pastor, Jesús es mi Salvador. Fue Él que me rescató de la cárcel, de las drogas, del tráfico. Él cambió mi vida, mi familia. Jesús para mí es mi Dios y mi Salvador. Nos abrazamos, volví a Paraguay y 3 días después él murió. ¿Sabe cuál es mi alegría? Él no está muerto. La Biblia dice: aquel que cree en mí, aunque se muera, vivirá. Y la garantía de que vivirá es porque en algún momento de la historia el Cordero de Dios arrancó de las manos del diablo este documento de posse. Ningún ser humano, por más pecador que sea,
está preso indefinidamente en las manos de Él. No importa quién usted sea, no importa dónde estén sus hijos, si usted cree en esto, Dios ha de restaurar todas las cosas. Y esto no está para un futuro muy lejos. Esto empieza hoy. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de experiencia. Jesucristo es mi Dios y mi Salvador. Querido, quiero te hacer un pedido en esta mañana. Yo no voy a pedir que usted pase acá adelante, porque algunos van a se quedar tímidos, pero quiero que ahí a donde usted está, usted cierre sus ojos y hable con Dios. Quizás su mirada de Dios, de Jesús, hasta ahora tenga sido una mirada muy humanista, muy psicológica, muy histórica. De nada te resulta esto, crea. En este momento, confese a Dios tu falta de fe. Confese a Dios su necesidad de este Salvador. Pida que Dios saque de la mano del diablo el poder que tiene sobre vos, sobre su familia, sobre sus hijos. Pida la libertación espiritual, la salvación. Él promete que va a dar. ¿Podés hacer esto ahora? Te doy un minuto para hablar con Dios. Y enseguida yo voy a orar. Dios eterno, alabado sea tu nombre por enviar a pecadores miserables, ingratos, corruptos, un Salvador capaz de pagar el precio de nuestra vida. Gracias, Señor, porque sacaste de las manos del diablo este documento que nos pone en pose de él. La Biblia afirma que Jesús es la puerta y que todos que quieran entrar por ella, Él la abrirá. La Biblia afirma que todos los que vienen a Él, de modo ninguno echará fuera. Señor, perdona nuestra falta de fe. Perdona nuestra incredulidad, nuestra ceguera, nuestra incapacidad de ver a Jesús como más do que un líder. Queremos en esta mañana aceptarlo como Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Salva a cada uno que vino en esta mañana. Haz de cada uno un instrumento de salvación también. Alcanza nuestra familia. Señor, salva nuestros hijos, aunque estén alejados, aunque no quieran saber de Dios, aunque se molesten cuando escuchan hablar de Dios. Rescata a nuestros hijos. Queremos entrar en el cielo con ellos. Transforma nuestra vida, como transformó la vida de Decio. Gracias por tu amor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cántico, permanece en mí. Recuerden que esta tarde a las 6 de la tarde vamos a tener un tema sumamente importante, que es acerca de los secretos de la prosperidad, a cargo del profesor y pastor Laercio Cardoso. Así que los esperamos. Inviten a sus amigos, utilicen la red de la pesca, que es NET.
.net. Ahí usted utiliza ahí, llame a todos sus amigos y dígale, te esperamos. Y al final vamos a tener un coffee break para confraternizar entre todos. Cantemos juntos, permanece en mí. Gracias a todos los músicos, todos los que están aquí adelante, todos ustedes. Vamos a cantar juntos. Permanece en mí. Ven, Señor, habita en mí, en lo que yo quiero ser. Que al salir de este lugar, oh Jesús, permanece en mí. ¿Qué decimos? Permanece en mí. Nos saludamos afuera, ¿sí? Esta tarde a las 6 de la tarde los esperamos. ¿Seguimos? Quiero ser